Mi relación con la literatura. Parte 4. Ser uno mismo. Entre mi primer y segundo año como estudiante del departamento de licenciatura en letras, llegué a aceptar la posibilidad de que, en lugar de ser poeta en realidad, solo había jugado con la idea de ser uno todo aquel tiempo. Mis maestros, gente con fama oficial de poeta, aspirantes a poetas que decían haber sido inspirados por los anteriores, y la poesía que se publicaba y se iba a escuchar en eventos artísticos, me lo decían así a toda hora, todos los días, y al notar que no hacía mucho que digamos por contradecir esta tendencia, concluí que tenían razón. ¿Me dolió? Sí. Pero solo en el sentido de que me hubiera gustado darme cuenta de ello más pronto. En lo que respecta a aceptar que lo mío no era la lírica en sí, sin embargo, fue todo lo contrario. Estar consciente de ello hizo menos complicada mi relación con las letras, y me llevó a comprender mejor que cualquier libro o mentor, que la literatura se haga más diversificada y especializada de lo que me imaginaba, leyendo libros y poemarios nada más, sin una guía académica. Fue en ese instante que no solo me percaté, sino que literalmente aprendí que el dominio y la belleza del léxico en sí mismos no constituyen méritos como literato. Como herramientas son imprescindibles, y esto lo sé de sobra, pero la valía de uno como creador, en realidad, la constituyen la honestidad, y a partir de esta, como complemento, la originalidad. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que el refinamiento de la redacción puede hallarse en muchas ramas de las ciencias y humanidades, como el periodismo y la filosofía, e incluso aún en disciplinas aparentemente sin relación a las anteriores, como la medicina, el derecho y la política. Sin embargo, lo que diferencia a la literatura de estas ramas, a pesar de valerse del idioma para expresarse, es la facultad de crear afinidad entre seres humanos, sintiendo a las personas los versos, párrafos, y parlamentos que leen o acotan porque, a pesar de no conocer a su autor, y de no tener en común con este ni nacionalidad, ni cultura, ni sexo, se las ingenió para plasmar en papel algo con lo cual pudimos vernos a nosotros mismos reflejados, en otro espacio, en otra era. Ya fuera angustia, éxtasis, miedo, rencor, y una miríada de emociones más, alguien nos dijo, sin decírnoslo realmente, que no nos hallábamos solos en este mundo, y que así como experimentamos la vida, otras personas lo hacen, lo hicieron, y seguirán haciéndolo. En suma, la literatura, en todas sus formas, tiene la inigualable cualidad de recordarnos no solo que somos seres humanos, sino que eso es todo lo que siempre seremos, y que no hay absolutamente nada de malo en ello, siempre y cuando no lo olvidemos. Una vez conscientes de que la estética y lo variopinto de la redacción no lo es todo en el mundo literario, retomemos la honestidad y la originalidad. En letras, la honestidad está relacionada al cómo queremos expresarnos como creadores, y entonces ante nosotros se presentan medios como la lírica, la narrativa, o la dramaturgia. Ahora bien, la idea de que se puede ser tan poeta como novelista, o tan novelista como guionista, o todas las cosas a la vez, es loable, pero a la vez impráctica, y a la larga puede que también frustrante. Yo entré a licenciatura en letras llevando en mente la idea de que era poeta, pues en sociedad era mi carta de presentación, lo que más distinguía mi identidad de entre otros individuos, haciéndome único, pero la realidad es que por mucha satisfacción que me diera ser clasificado de ese modo, no estaba siendo honesto conmigo mismo. Clarisa y otros amores no correspondidos, me recordaron mi gusto por las letras, y me llevaron a expresarme como creador, en forma de poeta, pero la realidad es que, originalmente, es decir, mucho antes de que idioteces como ojos enmielados y labios carnosos entorpecieran mi juicio, lo que realmente fomentó mi amor hacia los libros, fueron las novelas. Durante mi infancia y preadolescencia, a pesar de las constantes distracciones presentadas por la música pop, los juegos de vídeo, y eventualmente las mujeres, pasaron muchos libros por mis manos, y los que puedo decir, con certidumbre, que más dejaron huella en mí, fueron las narraciones, y aunque no puedo precisar en este momento con qué obra comenzó esta tendencia, me es posible afirmar que aquella que más me marcó no fue un ejemplar de ficción, sino más bien una pieza autobiográfica de la Segunda Guerra Mundial, que es conocida hoy en día como el diario de Ana Frank. Esto sucedió antes de decidir enfocar mi creatividad en la lírica, motivado por mal llamados amores, y puedo decir, sin temor a equivocarme, que el principio de mi relación con la literatura fue la narrativa. El motivo por el que no desarrollé la fascinación que la narrativa había despertado en mí, más allá de leer libros. Del mismo modo como sucedió con la lírica, podría atribuírselo por completo a mi constantemente superficial debilidad por el sexo femenino, pero por encima de esta, se hallaba mi urgencia por hacerme de una identidad.
La poesía parecía darme un atajo hacia dicha identidad, pues, entre quienes precisan más de un conjunto de rimas que suenen bonito, que de versos con intensidad y análisis, honestamente, no cuesta ganarse la etiqueta. Independientemente de su complejidad o sencillez, comparada con otros géneros literarios, la poesía se tiene por breve, y dicha percepción no es antojadiza, pues, afrontémoslo, cuesta mucho menos pedirle a tus amigos, maestros, o parientes, que lean y opinen acerca del poema que escribiste en un instante en el que, según tú, te hallabas inspirado, comparado con solicitar de ellos su opinión acerca de una historia, por corta que sea, con principio, nudo y desenlace, a no ser, claro, que se trate de un chascarrillo. Mi desesperación por ser catalogado, por saberme poseedor de una identidad que era única, así fuera a costa de una tonelada de aceptación social, me cegó y condujo a olvidar casi por completo que, aquello con lo que más me sentía cómodo, era con la narrativa. Es en esta parte donde entra en juego la honestidad. Antes de comenzar a experimentar con mi creatividad a través de la poesía, ya había tenido la oportunidad de componer 2 o 3 cuentos cortos. Si no me falla la memoria, siendo 2 de ellos, por cierto, de carácter erótico. Este par lo reservé, como era de esperarse. Tomando en cuenta que contaba solo con 14 años de edad, y consciente de lo que pasaría si mis padres o algún adulto con conciencia moralista los descubriera. Para el deleite de los que en aquel entonces consideraban mis mejores amigos, y el tercero para una audiencia un poco más amplia, que incluía a mis viejos. El resultado fue que las primeras 2 creaciones lascivas fueron gustadas por los pocos lectores por cuyas manos pasaron, pero esto se debió principalmente al hecho de que a este grupo de preadolescentes les pareció fascinante imaginar el coito a través de la riqueza y el encanto de las palabras, dándoles igual cómo habían ido a parar al lecho los protagonistas, o qué fue de ellos después de tener sexo. El tercer cuento era una pseudo-historia detectivesca con toques de romance, en el que un policía debía buscar y aprehender a un asesino en serie que le sacaba el corazón a sus víctimas, ayudado por una mujer que se creía podría ser la siguiente presa del enfermo mental en cuestión. Como se imaginarán aquellos familiarizados con el género, ya sea a través del cine o de series de televisión, la premisa no era nada original, y para colmo de los colmos, aunque contaba con una sólida descripción del ambiente y los personajes, los parlamentos eran estereotípicos, y comparables con los de, tal y como lo dijo mi madre, el hombre Lázaro. En síntesis, me tomé a pecho lo pobre de las críticas, pero por sobre todo la de mi madre, no porque se tratara de ella en sí, sino porque sabía de su oculto talento literario, y de que, habiendo sido la ganadora de más de un certamen literario en su juventud, era la crítica a quien más esperaba complacer. Este primer intento fallido en la narrativa coincidió con la entrada de Clarisa y otros amores no correspondidos a mi vida, y fue por eso que, en lugar de darle otra oportunidad a la narrativa, tomé precipitadamente el sendero de la lírica, y en retrospectiva, creo que de no haberme infatuado como lo hice, tal vez hubiera notado más temprano que tarde, que a pesar de este tropiezo, no resentía el haber invertido mi tiempo en componer aquellos cuentos. De hecho, el proceso en sí lo disfruté mucho, y fue solo años después que comprendí que era nada más cuestión de práctica y paciencia al llegar a superar obstáculos como lo estereotípico de la premisa base de una historia, o los parlamentos trillados. Bien dicen que más vale tarde que nunca, pero igual me hubiera gustado darme cuenta entonces de que, con todo y mis fallos, gocé de escribir mis primeros cuentos porque me sentía yo mismo en ellos más que con ninguna otra cosa. Mis primeros cuentos no generaban suspenso o sentido de la identificación con los lectores, pero ciertamente había espacio para mejoras en ellos. Aunque mis lectores no se hubieran compenetrado con la trama o los personajes, tenían una idea de quiénes eran y en dónde estaban. Que al final hubiera ejecutado mal la preparación de los ingredientes, no significaba que de la receta no pudiera producirse, de volver a intentarlo, un plato apetecible. Fue preciso que llegara a percatarme de cuán poco en común teníamos la lírica y yo, pero al final pude reapreciar por qué disfruté tanto de mis primeros encuentros con la ficción. Como persona, lejos de ser delicado y contemplativo, era de humor negro, cínico, y, en suma, me sentía más atraído por lo que hacía del hombre un ser reprochable, que alabable. Ahora bien, eso no significa que la lírica no cuente con estas y otras oscuras características, y prueba de ello son genios del calibre de Poe y Baudelaire, pero para mí, como individuo, era más dable narrar estos sentimientos, que ponerme a reflexionar acerca de ellos en sonetos, tercetos, verso libre, o palabra hablada. Mi seguridad yacía en describir, explicar, y saberme dueño del destino del universo y seres a cuya creación me había comprometido.
Había mucho por pulir, pero mi deleite residía, decididamente, en contar y no en comprimir la esencia de una idea, sentimiento, instante o persona, a un número determinado de versos. Revalorando mis vínculos con la narrativa. O, dicho de otro modo, luego de volver a ser yo mismo, me gradué de la Universidad de El Salvador, y poco a poco comencé a embellecer la forma de mis escritos. Es aquí cuando entré a la segunda etapa de mi faceta como creador de ficción, es decir, la originalidad. Faceta que, dicho sea de paso, aún me hallo en proceso de definir. La originalidad de la que les hablo, no es más que encontrar inspiración en un tema con el que uno se sienta en su salsa, pues se tiene pleno conocimiento de este. Puede tratarse de una historia que tenga por centro el dilema de una familia por superar un problema, basado en experiencias pasadas, o el inexplicable homicidio de una joven cuya base sea el contacto de algún oficial de policía, periodista, médico, o jurista, con el caso en cuestión. Puede ser un drama de época, basado en los datos recopilados por un historiador, o una comedia romántica cuyo eje central gire en torno a los recuerdos de los días de universidad de alguien. Lo importante es que, para llegar a una trama que no solo nos satisfaga a nosotros mismos, sino que fomente el interés de otros a través de sus propios puntos de vista, es la autenticidad con la que se escriba, y dicha autenticidad proviene casi siempre, en el caso de los novicios buscando canalizar su creatividad, de cuán seguros se sientan de sí mismos al tomar la pluma. Por supuesto, pasar de una historia que satisfaga a otros del mismo modo que nos satisface a nosotros mismos, requiere de varias técnicas que solo pueden adquirirse con práctica, estudio, y mucha dedicación, pero esa es una fase que pretendo abordar más adelante, cuando sea el momento preciso para ello.